Hoy hablaremos sobre Alfred Wegener, uno de los grandes. Nació en Berlín en 1880 y falleció en 1930 en Groenlandia. Este hombre fue conocido ya que empezó a intuir lo que iba a ser la tectónica de placas, la deriva continental en definitiva. Hoy en día el concepto de que las placas tectónicas, que los continentes, que los océanos en la superficie terrestre se estén moviendo constantemente, no nos es nuevo. Y de hecho prácticamente a nivel individual con un GPS casi podríamos abordar de nuestra vida, demostrar y observar estos movimientos relativos entre placas tectónicas. Sin embargo, al inicio del siglo, esta idea era absolutamente revolucionaria, por supuesto. En 1912, un meteorólogo de formación y de origen alemán, Alfred Wegener, postuló por primera vez el concepto de deriva continental, es decir, que las placas tectónicas, no con este nombre, sino con continentes, estaban en posiciones distintas. Es decir, a lo largo del tiempo geológico, las placas geológicas, los continentes han cambiado de posición. Él se basaba en observaciones relativamente sencillas. La similitud de costas, por ejemplo, la costa este del continente sudamericano con el perfil de la costa oeste del continente africano. En la forma en que Australia encaja con estos dos continentes, India también encaja en la parte meridional de este continente. Y propuso incluso una reconstrucción papelográfica de la superficie terrestre hace 250 millones de años, lo que él llamó Pangea, lo que significa una sola tierra. Según en la superficie terrestre estaba constituida por un único continente y el resto serían océanos. Cuando propuso el proyecto en 1912, la comunidad científica prácticamente lo acribilló. Negó rotundamente esta posibilidad. Se le criticaron sus observaciones que eran muy sencillas, que la reconstrucción era muy grosera de los continentes. Y esta hipótesis, esta idea no es que cayese en el olvido, pero prácticamente se ignoró hasta los inicios de los años 60. Wegener de hecho falleció sin ver el resultado de su propuesta original de la deriva continental, al realizar muchos estudios meteorológicos de Groenlandia, y falleció en uno de sus viajes sin ver la aceptación de su hipótesis, que no sucedieron hasta la mitad de los años 60. O sea, más de 40 años esta hipótesis fue prácticamente olvidada por muchos motivos. En gran parte es cierto a pruebas discutibles, y también se le criticó de forma, digamos, muy dura, muy agresiva, la falta del mecanismo que explicara la deriva continental. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué los continentes se mueven? ¿Por qué esto ocurría hace 200 millones de años? Él no tenía ni idea de las respuestas, no tenía la suficiente información para proponer un mecanismo que pudiera explicar la deriva continental en definitiva. En los años 40 empiezan a explorarse los océanos, no para fines científicos, sino justamente para temas bélicos, es decir, se estaban desarrollando aparatos, magnetómetros, para detectar submarinos. Durante las pruebas, el desarrollo de estos sensores, que son sensores que han mostrado buques desde la superficie, se observaban que estos sensores, estos magnetrómetros, estaban detectando unas anomalías, unos autos y unos barcos en el suelo oceánico. Se observaba también que el suelo oceánico no era de lejos una llanura o una superficie horizontal, sino que hay auténticas cadenas submarinas en el océano, por ejemplo la Luxal medioceánica en el Atlántico. Es decir, se empezaba a conocer de un lado la topografía, la batimetría, la forma de los océanos y además que existía un campo magnético en el fondo oceánico. A mitad de los años 60, poniendo junto este concepto de las anomalías magnéticas oceánicas y el hecho de que un campo magnético terrestre cambia de polaridad, se postuló que el 12º océano oceánico es una auténtica banda magnética, es decir, que el suelo oceánico se recicla, que está creciendo constantemente, en aumento, que aparecen nuevos suelos oceánicos, grava. Recuerda, por así llamarlo, el campo magnético y sus cambios de polaridad. Y esto es lo que explica estas anomalías que detectaban los magnetómetros. Básicamente, este descubrimiento, esta interpretación de las anomalías magnéticas, justamente con el concepto de la polaridad del cambio terrestre, es lo que llevó en el año 1963 a postular lo que hoy conocemos como la tectónica de placas. Prácticamente se sustenta con el concepto de deriva continental,
pues que la tectónica de placas lo que postula es que la superficie terrestre se puede dividir en una serie de placas grandes de bloques más o menos rígidos, que componen no solamente continentes como postulaba Wegener, sino también océanos. A diferencia de Wegener, que lo imaginaba que los continentes flotaban y se movían sobre el suelo oceánico, sabemos gracias a estos estudios empezados en los años 60 que tanto continentes y océanos navegan, por así llamarlo, sobre una capa más dútil, más débil, que conocemos como astenosfera. Wegener sencillamente no tenía las herramientas, las observaciones necesarias para poder llegar a estas conclusiones. Hoy en día, sin embargo, la teoría de tectónica de placas es una teoría unificadora que explica prácticamente todos los procesos geológicos y más que observamos en la superficie terrestre, la distribución de los terremotos, el fenómeno anillo de fuego, es decir, estas zonas de volcanes y de terremotos en la periferia del Océano Pacífico, la contracción de minerales, por supuesto, la formación de tsunamis, recursos minerales, etcétera, etcétera. Todos estos procesos quedan enmarcados y quedan perfectamente descritos en el marco de esta teoría que conocemos como la tectónica de placas. Sin su predecesor de la deriva continental, hoy en día no tendríamos esta teoría de tectónica de placas. Gracias, Alfred Wegener.